Vamos a saludar ya al doctor Eduardo Raboso, que creo que nos está escuchando, que saben ustedes es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y además es jefe de servicio de otorrinolaringología en el Hospital Universitario de la Princesa. Doctor Raboso, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues me gustaría empezar preguntándole cómo está la situación en su hospital, porque en nuestra comunidad parece que sigue todo bastante controlado, ¿no? Bueno, la comunidad afortunadamente ahora disfruta de unas cifras magníficas, fruto del esfuerzo del gobierno para controlar la situación de la pandemia en Madrid. Afortunadamente, pues nuestros esfuerzos están teniendo fruto, el número de contagiados diarios es muy bajo, el número de hospitalizados va bajando constantemente, el número de pacientes en intensivos, pues la verdad es que todos los días se registra un pequeño descenso y bueno, pues la verdad es que el virus hoy por hoy en nuestra comunidad yo creo que está en una situación controlada de forma muy satisfactoria. Pero bueno, Madrid no es un territorio que tenga alrededor una muralla infranqueable, y si las cosas no se controlan a nivel nacional y si el gobierno central no hace lo que tiene que hacer, que sigue sin hacerlo, pues me temo que hay motivos para el pesimismo en otoño. Cosa que yo no tenía hace un mes, lo tengo que decir. Pero ahora la verdad es que mi preocupación va aumentando día a día y yo creo que todos los que trabajamos en sanidad de alguna forma nos estamos preparando mentalmente ante la posibilidad de que en otoño veamos algo, una nueva manifestación intensa del virus, que sea de la gravedad de la primavera o no, pues no seremos capaces todavía de predecirlo y será algo que veremos con el tiempo, pero yo creo que hay motivos para pensar que en otoño podemos asistir a un rebrote importante generalizado en España. Lamento decirlo. Bueno, y además está quedando claro que quienes creían que en verano desaparecería el virus no tenían razón, ¿no? Porque estamos en unos niveles de contagios parecidos a los de marzo. Pero si es que eso era una afirmación absurda. O sea, a mí cuando me decían, no, es que el virus va a desaparecer, que la radiación ultravioleta, y decía, pero vamos a ver, pero si es que en Ecuador o en Brasil se están muriendo por las calles, con lo cual la evidencia de que al virus le da igual que haga más calor o menos calor está al otro lado del Atlántico. Puedes querer verla o no, pero la evidencia era irrefutable. Y bueno, pues los hechos demuestran que efectivamente en verano este virus no le pasa absolutamente nada y que sigue exactamente igual de activo y con un potencial similar al que tenía hace unos meses. Entonces, bueno, pues hombre, vamos a ver, yo creo que hay algunas cosas que nos permiten fundar un optimismo racional. Uno de ellos es que, quieras que no, la población ya sabe un poco lo que tiene que hacer. Luego otra cosa es que la gente se ponga la mascarilla como debiera o con la frecuencia que debiera, las circunstancias que debiera o no. Pero en general la gente tiene ya una idea de lo que hay que hacer. Luego, los sanitarios, es verdad que la sanidad pública y privada ha quedado muy tocada y ha quedado muy dañada y hemos perdido a mucha gente, ha fallecido desgraciadamente muchas personas y muchos compañeros han sufrido la enfermedad y han quedado con secuelas importantes. Pero bueno, tenemos más idea de qué es lo que tenemos que hacer, cómo organizarnos y cómo reaccionar. Luego, la vacuna de la gripe, los epidemiólogos valoran que también puede tener un cierto efecto positivo. Bueno, yo no sé si es intentar buscar razones donde en realidad no las sé, pero yo creo que hay un cierto margen para el optimismo de que sabremos reaccionar. Ahora, yo creo que también hay que ser realistas y pensar que en otoño probablemente nos enfrentaremos a otra nueva oleada. Que tengamos más éxito que la otra vez preveniendo esa oleada e intentando que no se produzca esa oleada va a depender fundamentalmente del gobierno central. Y esa es la desgracia que tenemos en este país. Pero en las autonomías yo creo que hemos desarrollado un músculo y una agilidad que la emplearemos a fondo en otoño y las veces que haga falta. Y yo creo que esa es el máximo aporte de tranquilidad que se le puede dar a los ciudadanos ahora mismo. Doctor, ¿cómo valora lo que está pasando en Cataluña, donde en los últimos días ha habido un lío realmente? Porque primero la Generalidad decidió un confinamiento forzoso, luego un juez dijo que no era posible, ahora dos jueces dicen que sí, que la población debe obedecer y además el Gobierno delega en las comunidades. ¿Es necesario ahora mismo confinar regiones en Cataluña y allá donde vayan apareciendo grandes rebrotes?
Yo creo que lo que hay que plantearse es si no se podía haber hecho algo para no llegar a esta situación. Y yo creo que sí se podría haber hecho algo. Yeah. Es decir, el éxito de una lucha contra una pandemia es que todas y cada una de las personas que viven en el país tengan encima un control sanitario suficiente para detectar en caso de que sufra la enfermedad y cortar el brote de raíz, a ser posible cuando afecta solo a una persona o al mínimo de personas posibles. Y lo cierto es que en Cataluña y en otros sitios donde hay trabajadores temporeros que vienen de otros países, etcétera, se han dado las condiciones propicias para que, con tal de que viniera una persona contaminada, ya se pudiera generalizar y transmitirse las otras. Y eso es lo que no se ha atendido en Cataluña, y eso es donde ha venido el problema en Cataluña. Probablemente esta epidemia, desde el principio, estoy hablando desde finales de enero, se podía haber combatido de forma muy satisfactoria con una serie de medidas preventivas que van desde limitar la entrada de países donde no tienen controlada la pandemia, a llevar de forma obligada la mascarilla por la calle, etcétera, etcétera, y probablemente no estaríamos ahora lamentando casi 50.000 muertos. Que hablamos de muertos ahora como si no fuera nada, pero yo quiero recordar aquí que 50.000 muertos prácticamente es la cifra de fallecidos de Estados Unidos en toda la guerra de Vietnam. Es decir, son muchos fallecidos. Y es una tragedia nacional, y tenemos que intentar que la próxima, esta no sea así. Entonces, y eso no se consigue con más instalaciones, ni con más médicos, ni con más enfermería, ni con más hospitales. No, vamos a ver. Con más de lo mismo, esto no funciona. Lo que necesitamos es otras cosas, otra forma de reaccionar, otra flexibilidad, otras instituciones y sobre todo otro gobierno. Ya. Doctor, me imagino que les preocupa lo que contábamos este miércoles en la redacción abierta, y es ese nuevo perfil del contagiado, ¿no? Parece ser que las personas más jóvenes se están contagiando a una velocidad mucho mayor que en marzo porque no están tomando las medidas adecuadas, ¿no? Bueno, es que yo creo que es una observación popular que los jóvenes están inmersos en esta pandemia como si no fuera con ellos. Yo creo, hay muchas personas de mi entorno que me transmiten que se cruzan con grupos de jóvenes que no llevan ningún tipo de protección, que no atienden a ninguna medida de distanciamiento social, y por no hablar ya de la mascarilla. Y esto es una enfermedad que se ha llevado por delante a mucha gente joven. Que es verdad que afecta mucho más a la gente mayor, pero se ha llevado a mucha gente joven. Sí. Y luego no hay que despreciar que es verdad que los jóvenes sufren poco la enfermedad, la mayoría de ellos, no todos, pero la transmiten ferozmente. Entonces, ya si no lo quieren hacer por ellos mismos, yo creo que deben tener un poco de precaución, por respeto, por cariño y por cuidado a las personas que les rodean y que a lo mejor no tienen ya un organismo capaz de defenderse igual que el de ellos. ¿En el hospital sí se está notando que hay más casos de personas entre 20 y 40 años? Sí, quizás ha bajado un poco el límite de edad de la gente. Sí, se está notando que la gente que está viniendo es un poco más joven que la que venía hace 3 o 4 meses. Sí, es cierto. Sí. En la Comunidad de Madrid además se preocupa mucho el asunto de Barajas. Aquí lo hemos contado también. Ahora mismo Manuel Zalba nos contaba cuando aterrizó en Barajas hace 5 días que efectivamente los controles que vio fueron los que también hemos explicado aquí. El famoso formulario, el control visual y el control de temperatura. ¿Qué más hay que demandar al gobierno? Me imagino que los test, pero como eso damos por supuesto que no lo va a hacer, ¿qué tipo de medidas se pueden aplicar en los aeropuertos? Mire, aquí no hay que inventar nada. El viernes, en la Comisión de Reactivación de la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, el catedrático de Medicina Preventiva de la Autónoma, Fernando Rodríguez Artalejo, que es una autoridad mundial en esta cuestión, dio una verdadera clase magistral y dijo que una de sus mayores preocupaciones era Barajas y que había que limitar la entrada en España de personas que vinieran de países donde la epidemia no estuviera controlada, o por lo menos no tuviera el nivel de control que tenemos nosotros. Y creo que es muy lógico, creo que es muy fácil de entender. Y sin embargo, eso no se está haciendo de ninguna forma. Se le ha suplicado a Ángel Gabilondo, y yo estuve en esa reunión, se le ha suplicado por activa y por pasiva que hable con Sánchez, con el presidente Sánchez, para que por favor instauren medidas severas para el acceso a través de los aeropuertos de personas que vengan de países como Bolivia, Ecuador, Brasil, etcétera, y una serie de países donde ahora mismo la epidemia está completamente desbocada. No hubo manera.
No ha habido manera. Es que incluso se han presentado iniciativas en la Asamblea pidiendo, por favor, al Gobierno Central, y el Partido Socialista ha votado en contra. Ahora mismo Barajas es un verdadero problema de salud pública. Y es una puerta libre para que entren en España personas que vienen de sitios donde, por desgracia, tienen la epidemia en una situación dramática. Y yo la verdad es que no soy capaz de entender por qué. Es que no entiendo la motivación. Porque las medidas son muy sencillas y yo no quiero ni pensar lo que porque no lo podría entender de ninguna forma. No. Doctor, me gustaría pedirle, antes de despedirle, que viera esta pieza que realizaban nuestros compañeros del Gato al Agua sobre el informe anual de la prestigiosa Universidad de Cambridge, que ya ha editado su informe anual sobre desarrollo sostenible. Este año, además, se incluye un indicador sobre la gestión de COVID-19 de los principales países del mundo. No nos deja en muy buen lugar. España es el país que peor ha gestionado la crisis del coronavirus. Esa es una de las conclusiones que se pueden extraer del informe anual sobre desarrollo sostenible de la Universidad de Cambridge. Cada año este instituto británico publica un informe en el que evalúa el progreso global sobre los distintos objetivos del milenio fijados por las Naciones Unidas. Este año se ha incluido en él un índice de gestión de la COVID-19, ya que según los expertos de este centro, la pandemia amenaza con elevar la pobreza. El índice de gestión del coronavirus se presenta en forma de ranking compuesto por 5 indicadores que mide el comportamiento de los distintos países de la OCDE ante la primera oleada de contagios tras la propagación del virus de Wuhan. Indicadores como las muertes por millón de habitantes, la tasa de contagio, el grado de control de la epidemia, la capacidad mostrada para reducir los casos positivos y la reducción de la movilidad. En el ranking se incluye a un total de 33 estados cuya gestión se valora sobre un máximo de 1 punto. En la cabeza del ranking se encuentran algunos estados como Corea del Sur, Letonia, Australia, Lituania, Japón o Grecia. En las posiciones medias figuran otros países como Dinamarca, Alemania, Israel o Suiza, pero la sorpresa, o no, está en los suspensos. Según el Instituto Británico, Bélgica, Reino Unido, Francia e Italia han sido los peores estados de la OCDE en gestionar la pandemia. Y el último de la lista, España. Y ni siquiera es una puntuación real, porque en el primer punto de los indicadores la universidad ha tomado como referencia las cifras oficiales del gobierno, aproximadamente 28.000 fallecidos. ¿Qué habría sido de la puntuación española de tener en cuenta las estimaciones independientes que dejan la cifra de fallecidos en torno a 50.000? La calificación obtenida por España podría ser mucho peor, si bien tampoco es gratificante la obtenida en base a las cifras oficiales. Pero eso no es todo. La caída de la movilidad también ha sido mucho más acusada en nuestro país, según este informe. Y es que a pesar de que las medidas adoptadas han sido de las más drásticas, a la vista de los resultados han sido mucho menos efectivas. Otra derrota para Pedro Sánchez. Su gestión ha sido la peor del mundo desarrollado. Pues me gustaría preguntarle, doctor, ¿cómo valora este informe? Pues creo que es absolutamente irreal y falso, porque desde el momento en que el gobierno está ninguneando la existencia de prácticamente la mitad de fallecidos, es que me parece un milagro que todavía estemos en el puesto número 33. O sea, yo no sé si hay margen en ese ranking para estar todavía peor, pero España debería estar todavía por debajo, gracias a la gestión realizada por el gobierno. La verdad es que a mí me parece una vergüenza nacional. Yo casi siempre que salgo a hacer una intervención en la Asamblea, me vuelvo a Gabilondo y le digo: ustedes todavía no le han dado explicaciones a este país de por qué esta pandemia ha producido la mortandad que ha producido. Y por qué otros países como Grecia, que tiene una infraestructura sanitaria ínfima comparada con España, ha tenido unos resultados magníficos. Todavía no le han explicado ustedes a este país la razón de la diferencia. Y ya está, pero vamos, es que lo aguantan todo, ¿eh? O sea, quiero decir que al Partido Socialista uno le puede decir lo que sea y la verdad es que no tienen absolutamente ningún problema. Se les puede decir lo que haga falta. Y ya está. Este tema, además, es que están pasando por encima de ella como si no existiera. En fin, tardaron en nombrar el luto, ahora hacen ese acto que han hecho esta mañana, que me resisto a llamarlo funeral, y ningunean la existencia de decenas de miles de muertos. Sí, es destacable lo que usted comentaba, doctor, que salimos muy mal parados en el ranking, y eso que Cambridge se fía de los datos que da el gobierno, que en realidad hay casi el doble de fallecidos. Pues sí, efectivamente. Y nadie ha salido a dar explicaciones de por qué esto ha sido así. Pero a mí me gustaría que explicaran por qué hemos tenido decenas de miles de muertos más que, por ejemplo, Grecia. Que me gustaría que me lo explicaran.
o Portugal. ¿Y dónde ha estado el fallo? ¿Dónde ha estado el problema? ¿Dónde nos equivocamos? Doctor, le hace una pregunta a Manuel Zalba también. Buenas tardes, doctor Raboso. Yo le quería preguntar, por ejemplo, en mi caso particular, yo llegué de Estados Unidos, que todavía es un país vetado, yo podía venir en mi caso como español, pero obviamente a ninguna persona que venga por turismo, que no tenga su residencia aquí, podía acceder al país. Respecto al abrir las fronteras, ¿usted ve viable que se puedan hacer esas pruebas en llegada o incluso... o lo lógico sería en el aeropuerto de salida en Estados Unidos, por ejemplo, un país tan importante que actualmente ninguno puede venir, pero en el caso de hacerse esas pruebas antes de tomar el avión, pudieran entrar en España? ¿O cómo ve usted que pudiera ser esa apertura de una forma pues lo más segura posible? Depende de la prueba que estemos hablando. O sea, las pruebas de anticuerpos en sangre, o sea, mediante análisis de sangre, tardan unas cuantas horas. Y durante ese tiempo no interesaría que los pasajeros estuvieran hacinados en algún sitio. Claro. Porque, claro, si viene un vuelo con un paciente contagiado, los ponemos a todos en una sala para hacerles pruebas, los mantenemos en esas salas unas horas, pues le aseguro que cuando salga habrá unos cuantos más que tengan el virus que ha traído uno de ellos. Es que hay otros países, por ejemplo, en Colombia, que todas las personas que llegan allí, que actualmente además creo que solo pueden ser nacionales, los tienen 14 días en Bogotá, en el aeropuerto de llegada, en un hotel o en el domicilio que ellos quieren estar, pero no pueden salir de la propia ciudad durante 14 días. Yo creo que esa medida también es demasiado restrictiva, bueno, ¿no? En Grecia hicieron eso, ¿eh? En Grecia todas las personas que querían entrar en Grecia, en su momento, ahora no, les mantenían en aislamiento en un hotel. Sí, y han tenido éxito con ello, ¿eh? Hombre, hay que decir también que ahora mismo hay pruebas rápidas que son de bajo coste, que van a costar entre 12 y 14 euros, que tienen una fiabilidad muy grande. O sea, la verdad es que las pruebas rápidas se ha conseguido avanzar mucho y probablemente esa podría ser una solución para las personas que entran por el aeropuerto, y ya digo que de una cosa que sería de un coste muy bajo. Yo creo que esa sería la solución menos mala, desde luego. Pero vamos, que la otra opción absolutamente legítima para un país es decirle a otro país: mira, tienes un problema epidemiológico ahora mismo no controlado y no te aceptamos viajeros de tu país ahora. Y yo creo que el ejercicio de la soberanía de un país está, entre otras cosas, para eso, para decir: no te puedo admitir personas porque pueden suponer un problema grave para mi población. Y tampoco pasa nada, ¿eh? Quiero decir que a nosotros, tengo que recordar que nos han vetado el acceso a unos cuantos países cuando teníamos aquí la epidemia completamente desbocada. Y tampoco ha pasado nada. O sea, creo que eso es algo que se debe entender. Y creo que los países deben tener la responsabilidad para aceptarlo. Si ahora mismo hay países, por ejemplo en Sudamérica, donde la epidemia está completamente fuera de control, creo que ahora mismo se debe establecer una barrera para que personas de ese país acudan a España. ¿Que son españoles los que tienen que venir? Pues hombre, a ningún español se le puede negar volver a España. Pero que el español que venga pase a cuarentena durante el tiempo que se determine. Ahora, cualquier otra persona, pues probablemente se tiene que quedar en su país hasta que la situación esté más controlada. Yo creo que hay margen de sobra para tomar medidas efectivas en los aeropuertos, sobre todo en Barajas. Y además Barajas tiene un problema muy grande, que es que Barajas es el hub, o sea, la central de vuelos de toda Europa para Sudamérica. Entonces, en Sudamérica hay muchos países que ahora mismo están con la epidemia completamente desaforada. Y esos vuelos llegan a Madrid y o se bajan en Madrid o hacen escala en Madrid y luego siguen a otros puntos de España y de Europa. Pues entonces, ahora mismo tenemos un problema que no tienen, por ejemplo, Dinamarca, porque probablemente no hay vuelos directos de Sudamérica a Dinamarca. Entonces, nosotros tenemos que tomar medidas de control por España, pero también por el resto de la Unión Europea. Y a mí me parece de verdad que es una emergencia nacional hacer algo en ese sentido. Yo quiero recordar a toda la audiencia que el virus entró en España por avión, a través de Barajas, desde Italia, fundamentalmente. No desde China, vino desde Italia. Entonces, tenemos que aprender de nuestros propios errores. Ya no voy a pedir que aprendamos de los errores de los demás, pero de los nuestros, pues yo creo que, hombre, que la lección está ahí todavía y que hay casi 50.000 fallecidos que nos lo están recordando, ¿no? Desde luego. Eduardo Raboso, muchísimas gracias. Encantado. Feliz tarde, gracias por habernos atendido. Igualmente. Hasta otro día. Adiós. Adiós.